Fundación Argentina para la Salud Mental, en la Universidad FASTA de Mar del Plata, en la Universidad Católica de La Plata y en el Instituto Verbo Encarnado. Es autor de varios artículos publicados en las revistas Moenia, Gladius, Estela Matutina y en la revista Diálogo, publicada por el Instituto del Verbo Encarnado. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes porque precisamente ustedes son los que le dan sentido a que yo esté aquí, ¿no? Les quiero advertir antes de comenzar directamente con el tema que las personas que les voy a mencionar, el plan general de la charla, yo ya lo había estudiado más o menos a raíz de una charla que he dado acá y que inclusive se publicó un pequeño fascículo sobre las mentiras en la ciencia. Pero a raíz de que esto era una charla mucho más específica, profundicé y estudié más a fondo las cosas y les puedo asegurar, como van a ver, para mí ha sido una visita al infierno. En momentos en que he tenido que parar y decir, bueno, por 2 o 3 días yo no entro más en contacto con todo esto. No creo que la charla que yo les dé pueda llegar a transmitir todo el abismo que hay atrás de esto. Hay algunas cosas que, a pesar de que ya fueron habladas acá, a mí me gustaría precisar. Generalmente se dice el sexo es algo natural. Y entonces yo les digo, no, miren, el sexo en el hombre no es natural, no es algo natural, como tampoco es natural comer, como tampoco en el hombre es natural la eliminación de sus excretas. Para cualquiera de estas 3 cosas el hombre incorpora algo diferente, ¿no es cierto?, a los seres naturales animales. Nosotros no tenemos relaciones sexuales como los animales, no comemos como los animales, ni vamos al baño con los animales. Es decir, hay algo en todo esto que se pone. Y de los 3, indudablemente, donde más aparece esto es en el sexo, en la sexualidad. Primera cosa. Entonces, eso cuando dicen, no, pero el sexo es fisiológico, es natural. Sí, en el perro puede ser, en el hombre no. Entonces, eso es muy importante. Y empecemos con otra característica que tiene, alguna de las características que tiene el sexo, de la diferencia de los animales. Primero, y esto es fundamental, el sexo en el hombre no está reducido a la reproducción, como sí lo está en los seres animales o en las plantas sexuadas. Y ustedes fíjense en un dato importante, yo no sé si hay alguien acá que estudia zoología, pero el ser humano es el único en el que tiene relaciones sexuales fuera del periodo fecundante. Y esto daría que pensar. Primera cosa que vale la pena, ¿no es cierto? La segunda cosa, que es un poco en general la relación sexual genital entre los hombres, entre hombre y mujer, siempre se da con mayor frecuencia cara a cara. En cambio, fíjense que en los animales esto no es así. Y esto yo creo que es una cosa que vale la pena, el hecho de que se tengan relaciones sexuales fuera del periodo fecundante de la mujer y a su vez que la relación en general sea cara a cara. Y otra cosa que es tremendamente importante, que muy bien lo destacó el padre Arriague, es que el sexo en nosotros, en los seres humanos, no es reducible a la genitalidad. Connota una cantidad de características de las cuales habló con cierta extensión el doctor Arriague. Eso es extremadamente importante. Ahora, creo que el sexo, yo no sé si es el que más, pero sí uno de las dos debilidades o de los 2 talones de Aquiles más importantes del ser humano. Yo creo que junto con la codicia y la búsqueda del dinero es, digamos, uno de los, la concupiscencia, la lujuria
el sexo, sobre todo en su genitalidad, es uno de los puntos más débiles que tiene el ser humano y donde menos fuerza tiene para resistir los ataques del demonio y las tentaciones. Hace poco leía yo en la Escala Santa de San Juan Clímaco un párrafo que tal vez hubiera citado, donde habla precisamente sobre la lujuria, y él ahí dice que es navegar en esas tempestades es una de las cosas más terribles que hay, más difíciles, ¿no es cierto?, y en la que la lucha realmente es muy dura. Y además fíjense ustedes en una cosa que comentábamos algunas veces, es que sería interesante que alguien alguna vez hiciera una estadística en la historia y en la realidad actual sobre la sangre que se derrama por el sexo. Cuando éste se transforma en una enfermedad grave, que es el amor-pasión, que es muy interesante, que es el tipo de amor que es puesto como ejemplo de amor y de desideratum, o amor deseado, en la cultura, por lo menos en la que nos precedió, en la de mi generación. Es decir, ese amor que es pasión, que es fuego, que esto, que lo... Bueno, ese amor es una enfermedad seria, y casi siempre va rodeado de algo de muerte. Y tiene una fuerza poderosísima. Esto está muy bien tratado en un libro que le recomiendo al que quiera profundizar en el tema, para ver cómo Occidente incorpora, ¿no es cierto?, una característica al amor entre el hombre y la mujer que es ajena a otras culturas, que es precisamente el amor-pasión. Es un libro muy, muy bueno que se llama El amor y Occidente, de un francés que se llama Denis de Rougemont, donde él analiza, ¿no es cierto?, el mito de Tristán e Isolda, en el cual no me voy a introducir, está la ópera de Wagner, que es una maravilla, que va a mostrar esto, y hay muchas películas que hablan de esto. Y estas cosas son muy características de esto, para mostrar la fuerza que tiene el sexo, aún en sus variantes, digamos, naturales, normales, etcétera, etcétera. El hombre ya lo empieza a cargar de una cantidad de cosas que lo hacen terriblemente peligroso. Ahora voy a empezar con 2 o 3 datos personales. Como decía en el currículum, yo en el año 72-73 completé mi formación, no sé si la completé, pero por lo menos le di un lindo retoque en la Universidad de París, en el Hospital San Luis, y en febrero de ese año, a la salida de los colegios secundarios, se repartió un libro que se llamaba Faire l'amour, faire la fête, hacer el amor, hacer la fiesta. Era repartido gratuitamente. Y el libro en 1973 causó un estupor enorme en la prensa, en los medios de difusión y en la sociedad. Y el libro lo que decía, le digo a grandes rasgos, hacía una descripción anatómica, fisiológica de la genitalidad de ambos sexos, describía con precisión las zonas erógenas, daba algunas técnicas de estimulación y de relación sexual, y luego se extendía sobre lo saludable que era para los jóvenes iniciarse sexualmente lo antes posible con alguien del propio sexo o del sexo contrario, que si en una clase de colegio, esto me lo acuerdo muy bien, uno se aburría, que se masturbara, etcétera, etcétera. Bueno, esto causó un escándalo impresionante. Pero, aquí que, por otro lado, entonces, después vuelvo a ese año. Cuando yo vuelvo a la ciudad cuando vuelvo a la Argentina,
conozco un profesor de psicología de la Universidad Católica, ya no era Universidad Católica de Mar del Plata, ya había sido puesto en manos de los grupos de izquierda, que en una reunión social, no sé si lo diría en clase, pero en una reunión social sostenía la tesis que la mejor iniciación sexual era a la edad temprana y si era posible con los padres era lo mejor. De manera que yo dije, este librito que repartieron a la salida de los colegios, ya lo tenemos en la ciudad de Mar del Plata de la República Argentina, a nivel docente. Y es muy interesante, en el año 1973 aparece una película que yo no recomiendo salvo a gente muy formada, que esté ya liberada de sus pasiones, de la concupiscencia carnal, que fue muy conocida en nuestra generación, que se llama El último tango en París. La historia es interesante, yo la vi cuando se estrenó. La historia es un hombre, una mujer que va a ver un departamento que quiere alquilar y se encuentra con un hombre que también quiere alquilar el departamento. E inmediatamente se produce entre ellos un flechazo y se desarrolla un amor pasional extremadamente fuerte. Ella estaba de novia con un productor cinematográfico y a punto de casarse. Y empiezan una degradación de la relación sexual, que no voy a entrar en detalles por razones de buen gusto y en respeto al pudor de la concurrencia, si bien no tiene nada de sexo puramente explícito, pero con lo sugerido sobre y basta. Y en un momento determinado ella se siente corrompida, percibe la corrupción a que está siendo sometida por este hombre, y empieza a desesperarse, a sentir la conciencia de que se había degradado. Y hay una escena buenísima en que ella se prueba el traje de novia que había blanco, como decía, como símbolo de la pureza, qué sé yo, con el que se iba a casar, y lo rompe, se lo saca y lo rompe y vuelve a caer en la pasión. Y hay una escena tremenda, que es la que le da el título de la película, en un café, y él la persigue, ella trata de escapar de él y él la mata. La película, para alguien que esté formado, creo que es una película hondamente moral. Y es interesante, porque esto va a tener que ver con lo que viene después, que Le Monde, fíjense, un diario bien de izquierda, bien marxista, comenta la película y el comentarista de cine termina el artículo con algo que es muy sabio. Dice, esta liberación sexual sin pudor va a hacer caer en una esclavitud peor que cualquier represión. Como decían, no importa quién lo diga, lo que importa es si dice la verdad. Si dice la verdad es mía. Entonces, lo primero que va a pasar es interesante el problema ideológico. Esta gente, todos los que vamos a ver, son personas que participan de una idea de un autor que se mencionó, creo, en una de las conferencias muy al pasar, pero que es uno de los arquitectos de la modernidad, que es Juan Jacobo Rousseau. Es decir, parten de la base de que el hombre es naturalmente bueno y que es la sociedad la que lo enferma, ¿no? Y vamos a ver que estos personajes siniestros que vamos a ver consideran que la sociedad, con sus códigos de cultura sexual, no hace más que reprimir tendencias naturales y normales y por lo tanto genera enfermedad. Y por otro lado, eso de que la teoría del buen salvaje, es decir, el salvaje es bueno, etcétera, etcétera, es natural todo en el salvaje,
Y yo no sé si ustedes saben, durante la Revolución Francesa, a los 3 o 4 años de iniciado, un grupo de partidarios de la Revolución Francesa y grandes devotos de la diosa Razón deciden hacer una expedición a unas islas del sudeste asiático, porque ahí hay una tribu salvaje que vive de acuerdo al hombre bueno, el hombre libre de todas las cohesiones sociales y qué sé yo, y es muy interesante porque se los comieron. Pero esta ideología, estos dos pensamientos van a estar detrás de esta mujer. Esta mujer es Margaret Mead, Margaret Mead. No, por favor, no vayan al baño, ¿no? Mead, Margaret Mead. Esta mujer participa de toda esta concepción antropológica de que el hombre es naturalmente bueno, de que el sexo libre, qué sé yo, y entonces ella va a una isla de Samoa a hacer una investigación de campo, como dicen los sociólogos, e interroga, hay una foto linda de ella, con las aborígenes de la zona. Ella es notablemente la del medio, que se ha disfrazado de india samoyana, tiene una buena relación con ellas, y entonces ella, cuando regresa de esto, en 1928 publica un libro que se va a transformar en un clásico de la antropología. Llegar a la mayoría de edad en Samoa, se llama el libro. Coming of Age in Samoa. Basado en sus entrevistas con estas dos mujeres de Samoa, que eran de su misma edad. Margaret Mead tenía 23 años. Los antropólogos serios han visto que en general los pueblos indígenas son muy poco amistosos, pero ella logró una excelente relación. Y entonces lo que es muy interesante es que, según ella sostiene en este libro, las adolescentes de la isla de Samoa practicaban el amor libre, aunque no la homosexualidad, o sea que muy libre no era según los criterios actuales, ¿no? Pero no había ningún problema en las relaciones incestuosas, no había un límite preciso de edad, existía toda la promiscuidad, todo lo que ella le preguntaba sobre el amor libre, estas le decían que sí, que sí, que sí. Bueno, esto se mantuvo, esta mentira se mantuvo durante muchísimos años, hasta que en 1983 un antropólogo australiano, Derek Friedman, escribió un libro que dice Margaret Mead y Samoa, la construcción y la destrucción de un mito antropológico. Porque todo esto que ella escribió es mentira. Él logró entrevistar incluso a las mismas que ella había entrevistado y bueno, habían tenido mayor contacto, y demostraron que las chicas estas se lo tomaron todo a risa, les divertía porque no entendían muy bien y le decían que todo que sí. Y fíjense hasta qué punto esto puede ser cierto. De todas maneras sigue vigente, porque ustedes saben que una de las características del pensamiento idealista es que niega cualquier realidad. Como no se adapta a la construcción racional basada en mis ideas, es decir, hace una ideología, como la contradice, dice, bueno. Pero ustedes saben que recientemente hay una cosa muy interesante que un poco probaría esto. Hay otros antropólogos que han visitado otras tribus y, por ejemplo, hay tribus que no conocen la palabra masturbación, no conocen la palabra homosexualidad, se les habla de eso y no entienden, no saben a qué uno se está refiriendo, de manera que todas estas cosas son, como diría uno con un psicologismo barato freudiano, son proyecciones de nuestra mentalidad corrupta. Pensamos que el hombre
librado a la naturaleza o a una vida simple y primaria, va a primar todas las corrupciones que tiene la sociedad occidental. Esto muy breve porque no da para mucho más. Pero es muy importante porque estos estudios antropológicos, ¿no es cierto?, van a ser uno de los cimientos de todas las perversiones sexuales que nos van a sugerir los antropólogos del mundo moderno. ¿La que sí? Bueno, este señor es amplísimamente conocido, de manera que no vamos a entrar en detalles sobre él, ¿no? Creo que ha sido uno de los hombres más siniestros que junto con los que siguen, de nuestra sociedad, y ha tenido una importancia corruptora realmente muy importante. Sería interesante, ya hemos hablado acá con algunos de mis compañeros, es muy importante que ustedes, como complemento de esto, escuchen la conferencia del padre Andereggen, que es un gran filósofo tomista, que ha enseñado durante muchos años psicología, en la carrera de psicología, la parte de filosofía, y ha estudiado profundamente a Freud, y tiene una conferencia sobre Freud desde el punto de vista filosófico que creo que es muy, muy importante que sea escuchada por todos ustedes. Yo quiero entrar en algo que esbocé en la charlita que dimos sobre el evolucionismo, porque ahora vamos a hablar de los criterios científicos. Ustedes saben, como muy bien definieron uno de los disertantes que me precedieron, existen varios tipos de ciencias y de acuerdo al objeto de la ciencia es la metodología que uno va a aplicar. No es lo mismo estudiar la dinámica de los fluidos, ¿me entiende?, que estudiar los documentos de la época de Luis XIV. El objeto va a presentar una metodología diferente. Y con esta mentalidad positivista que se instala en la filosofía a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y corríjame los que saben filosofía, porque yo guitarreo que da gusto en el tema y toda la escuela neopositivista, solo se va a considerar que es confiable aquellas ciencias en las cuales, el método científico confiable toma como paradigma el de las ciencias fácticos empíricos racionales. Y entonces se ha tratado de que ciencias cuyo objeto hace que sea imposible utilizar este método sean presentadas como que utilizan este método y son tan confiables como el estudio de la dinámica de los fluidos. Ustedes, sobre esto habría para charlar muy largo desde el punto de vista de filosofía o teoría del conocimiento en las ciencias, pero las ciencias fácticas racionales exigen tres presupuestos muy importantes. Que el hecho sea observable. Es decir, yo no puedo aplicar ese criterio a la batalla de Waterloo, porque salvo que tenga una traslación en el tiempo, o sea que no puedo aplicarla. Es decir, que el hecho sea observable. La segunda condición, que es tremendamente importante, es que sea reproducible en las mismas condiciones. Y tercero, que permita una cuantificación y análisis matemático de los resultados. Si no se cumplen algunos de estos tres criterios, uno no puede decir que esto sea verdaderamente científico según los criterios de las ciencias positivas. ¿Se entiende eso? ¿Está bien claro eso? Entonces ustedes van a ver que el psicoanálisis, que es de lo que vamos a hablar de ahora en más, y los estudios sociológicos, el estudio de la sociedad, ¿no?, que es una de las ramas de la antropología, no se le pueden aplicar los criterios, salvo en casos muy aislados, no se le pueden aplicar los criterios En el mejor de los casos pasan a ser ciencias conjeturales, es decir, digamos, de acuerdo. El psicoanálisis es una ciencia que utiliza una serie de argumentos fundados en analogías, en lugar de razonamientos lógicos. Tiene una serie de afirmaciones que no tienen absolutamente ninguna verificación experimental.
Y las hipótesis que se elaboran, van a ver ustedes, los psicoanalistas y estos antropólogos, las consideran como hechos, es decir, la hipótesis es un hecho. Y además, otra cosa que hacen, deducen leyes generales, ¿me entiende?, a partir de un solo caso que además lo han observado mal, como vamos a ver que ha hecho Freud. Tal es así que Aldous Huxley, que el hermano de Jules Huxley, hijo del famoso Jules Huxley, gran epónimo del evolucionismo darwiniano, decía Aldous, el hermano, el autor de un libro que a mí me resultó muy luminoso en su momento, Un mundo feliz, dice que es una superchería para nuestro tiempo, porque es un disparate. Si a eso ustedes le suman, es decir, que a todo esto le suman la mentira, ¿me entiende? Entonces ya es una locura. Eso es Freud. La primera diapositiva, por favor. En un artículo, ya estaba la diapositiva, anticipan, no sé. Dice, bueno, desde ya les aclaro, Freud era morfinómano. Y hay gente, que no creo que se justifique, que dice mucho del psicoanálisis el hijo de la drogadicción de Freud. Él descubre en un trabajo norteamericano, descubre que había un tipo que había publicado que la cocaína era una droga muy útil para el tratamiento de diferentes tipos de trastornos, neuralgias, afasias, paresias, en fin, una cantidad, dolores, y hasta cuadros de histeria, cuadros de esto. Y este artículo dice que puede ser utilizado en el tratamiento de la adicción a la morfina. Él tenía un amigo, ¿no es cierto?, que era morfinómano a raíz de que tenía un miembro amputado y tenía un dolor que los que son médicos por ahí lo han visto, que se llama dolor fantasma. Tienen un dolor terebrante, como si a mí me cortan la mano, supónganse, yo no tengo la mano, pero siento un dolor tremendo, terebrante en donde estaba la mano. Este hombre tenía el muñón tenía un dolor impresionante y era morfinómano para calmarse su dolor. Y entonces él, Freud agarra y decide, lo voy a abreviar, porque si no, si vamos a hablar sobre Freud, solamente tenemos para 3 clases por lo menos de 45 minutos. O sea que voy a tratar de ser un poco breve, porque si no me voy a extender más allá del tiempo concedido. Entonces él agarró y le empezó a administrar morfina, cocaína, tratando de corregirle su adicción a la morfina. Fue un desastre. Pero él, ¿no es cierto?, la que sigue, por favor, publica un artículo en el que afirma haber tratado exitosamente a un paciente, Erfleisch Barzow, de su adicción a la morfina. ¿Cuál es la verdadera historia? Terminó totalmente loco, internado, con cuadros de delirio y adicto a la morfina y a la cocaína. Sí, usted se ríe porque no era su tío. La que sigue. Y entonces que era un gran experto contemporáneo de Freud, dice, el doctor Freud ha agregado a la morfina y al alcohol el tercer azote de la humanidad, la cocaína. Era un profeta, estaba dotado del don profético. Y después, lo anticipo antes del final, Freud era morfinómano al final de su vida, porque él se murió de un cáncer de cavidad oral, no sé de qué localización, tenía unos dolores tremendos, usaba gran cantidad de morfina, y es la primera persona, así más o menos famosa o conocida, en el mundo, que practica un suicidio asistido. Él, cuando no puede más de su dolor y qué sé yo, va a su médico, le lleva 4 ampollas con 10 miligramos de morfina cada una, le dice cargalas en una jeringa y dámelas, y se muere.
O sea que es un precursor de varias cosas. Pero además de eso, él al principio publica un libro, Estudios sobre la histeria, en colaboración con otro psiquiatra que se llama Breuer, donde es el libro que es la madre, el libro capital que inicia el psicoanálisis. Y en ese libro hablan de 18 pacientes que se han sido tratados con el método psicoanalítico con éxitos realmente sorprendentes. La que sigue, por favor, es en la que va a basar la teoría de la seducción. Ahora, el problema serio de todo esto es la que sigue. El caso típico, paradigmático de todo esto es el de esta señora, porque se utilizaron seudónimos, ¿no es cierto?, que se llamaba, en realidad, Berta Pappenheim. La que sigue, si es tan amable. Bueno, no está, hay una foto, en todo caso, después la vemos. Ana O se llama, pero en realidad después se han hecho, ahora vamos a ver, se han hecho una serie de investigaciones y se ha podido identificar el nombre verdadero y el seguimiento a lo largo del tiempo de los 18 pacientes que ellos trataron. Todos con fracasos, todos con mentiras en los datos transmitidos en este libro, en cuanto a éxitos terapéuticos, por eso yo lo abrevio. Les recomiendo a los que estudian psicología. ¿Cuántos hay acá? Lectura imperdible para ustedes, para dar el combate verdadero, el libro negro del psicoanálisis. Son 545 páginas escritas por 30 profesionales dedicados al problema de la psicología, médicos, terapeutas, etcétera, etcétera, donde destruyen totalmente el freudismo. Es de aparición relativamente reciente. Bueno, en realidad esta paciente era nunca, Freud no la vio nunca. Creo que la vio una sola vez. Creen que la vio una sola vez. El que no la psicoanalizaba era el amigo de él, Breuer. Y ella la trataron por presentar tos severa, una paresia de hecha, trastornos en la visión, la audición y el habla, padecía de alucinaciones y episodios de pérdida de la conciencia. Y entonces Freud le atribuyó todo esto a que había tenido problemas de tipo sexual con el padre, sin ninguna base. Y era morfinómana, ella, ¿no es cierto? Lo que es interesante es que en realidad yo no les quiero hacer toda la historia de esta mujer. Estuvo 3 años en tratamiento al final abandonó felizmente el tratamiento, y es muy interesante porque lo que ella tenía era una epilepsia de tipo temporal. Yo no sé si hay algún neurólogo acá o algún médico, un colega, sabe que puede dar todos los cuadros que presentaba esta mujer, ¿no es cierto? Y eso siempre me hace acordar a una máxima que tenía un profesor muy importante que tuve yo, que me dijo: mire, doctor, cuidado porque los locos también se enferman. Entonces no es cuestión. Entonces fíjense esta mujer. Y esta mujer después siguió su vida por otro lado, pero ellos la presentaron con un éxito de tratamiento del psicoanálisis que no se hubiera logrado con ningún otro tratamiento. ¿Me entiende? La mujer después se recuperó, estuvo en una clínica psiquiátrica y llegó a ser una mujer activista en defensa de los derechos de la mujer. Bien, no era una defensora de la homosexualidad, y es muy interesante porque ella desaconsejaba a toda la gente que le preguntaba el tratamiento psicoanalítico. Hay otra de las 16 pacientes que consulta porque tenía tics faciales y eczema alrededor de la boca, por lo que Freud dedujo analíticamente que había sido forzada durante su infancia a practicar sexo oral.
pero se le ocurrió a él, ¿no es cierto? Y dice Freud, dice yo, esto es textual declaración de Freud, ¿no? Yo le sopesé la explicación y cuando expresó su incredulidad la amenacé con echarla si persistía en su escepticismo. Por supuesto que no mejoró con el psicoanálisis. Bueno, la que sigue. Bueno, ahí, no, la anterior. Esta es Ana O, que terminó muy bien gracias a que pudo separarse de Freud y del psicoanálisis. Este es el listado de todos los pacientes presentados en los 18 casos estudios de la histeria en la que basó su teoría de la seducción. Vamos a ir, por ejemplo, Cecilia era una señora que se llamaba Anna von Lieben, la analizó durante 6 años, era morfinómana, no tuvo ningún resultado y la familia dice que lo iba a ver porque Freud le daba morfina. Y entonces la tipa dijo, bueno, charlo con este un rato y me llevo la morfina. Entre paréntesis es muy importante resaltar una cosa que que es importante. La mayoría de estos 18 pacientes eran morfinómanos. Era gente que pertenecía a la muy alta burguesía de la ciudad de Viena, con un alto poder adquisitivo, y Freud cobraba unos honorarios, el equivalente a una sesión de Freud a valor actual de la moneda sería entre los 8.000 y los 10.000 pesos, porque era más o menos de 1.000 euros al valor actual. Hay otra, una señora Fanny Mosen, no tuvo ninguna mejoría. Esta Amelia Kronig no estaba enferma, no padecía de ninguna histeria. Tiene un caso que es monstruoso, que es Emma Eckstein. Ahí la tiene. Todo esto, por favor, hoy en día con el Google es muy difícil mentir, ¿eh? Si yo miento, doy un dato falso, usted se pone ahí atrás con la tablet y me hace pomada en 2 minutos. Este caso de Emma Eckstein es muy interesante porque tenía rinitis e inflamación de los senos paranasales con mucha frecuencia, con dolores de cabeza, crisis de paresia de un brazo y demás. Y él tenía un loco, tan loco como él, un cirujano de coso, que le dijo que él creía que había reflejos, ¿no?, entre la mucosa nasal y la psiquis, que había una interacción. La cuestión es que lo operan. Sí, se murió entre gritos y dolores por la infección y la patología que tuvo en la cosa. Después está el famoso Little Hans, que es un chico que tenía una fobia a los caballos, que él lo atribuyó al complejo de Edipo, que nunca se sabía de dónde salía, porque hay una cosa, y en realidad el problema a él le venía de un accidente, se había caído del caballo, entonces le tenía miedo al caballo. Mi mujer, por ejemplo, no le tiene mucho amor a los perros, los mira medio de cosas, porque chiquita la mordió el Fox Terrier que tenían en la casa, ¿me entiende? No porque el papá intentó violársela a los 2 años. Ahora, lo que es interesante es que después se sabe que ninguna de las cosas que él le atribuye que las enfermas le habían contado, eso lo escribe él en una carta, él se confiesa, no había tenido, nunca le habían contado todas las cosas que él delira, ¿me entienden? Y después entra en la teoría de que en realidad no es que los pacientes hayan tenido hechos de violación sexual, sexo oral, relaciones incestuosas, qué sé yo, sino que ellos en su psiquis tienen esas tendencias. Usted después, en todo caso, corríjame, o alguno que sabe más psicología que yo, que en realidad ellos tenían esas tendencias, entonces tenían sueños y delirios con eso, y que estaban enfermos porque no estaban dispuestos a aceptar la presencia de eso y a su vez los reprimían. ¿Me entienden? Y entonces acá hay una interpretación reciente muy interesante que dice que todo esto son productos de su introspección. Es decir, él los veía en sí mismo, ¿me entiendes? Y se los atribuyó a los otros. Y lo que es muy interesante es que, por supuesto, como ustedes ven, no respeta la más mínima
es un mentiroso, ¿me entiende? Observó poco de los pacientes de los que habla, no obtuvo ningún éxito, inventó una hipótesis inverificable, porque una de las cosas que tiene la psicología es que el experimento no es reproducible. No hay manera de reproducir un experimento en psicología. Porque cada uno de nosotros es muy particular, es único en su función psíquica. Y a su vez, todo depende en qué momento, ¿me entiende? A lo largo del tiempo yo estoy haciendo la experiencia y elaborando los datos. Porque inclusive uno no se levanta igual que como se acuesta. A lo largo del día uno va cambiando, a lo largo de los años va cambiando. El interlocutor que tiene enfrente condiciona mucho la respuesta, etcétera, etcétera, de manera que uno no puede duplicar. Si yo no lo puedo duplicar, no lo puedo observar, no puedo hacerle un control, no puedo, y mucho menos. Bueno, hay un famoso, yo voy a hacer el resumen de todo esto, los únicos dos países del mundo donde Freud todavía se enseña son Francia y la Argentina. Y acá viene una cosa, un famoso psiquiatra inglés ya hace muchos años desafió en un congreso en Oxford de psicoanalistas a que le mostraran un solo trabajo que mostrara que seguidos a largo plazo los pacientes psicoanalizados habían andado bien. Lo tuvieron que sacar con la policía, custodiado por la policía por el escándalo que se armó. Y fíjense hasta qué punto es la presión ideológica, esto es muy importante. En el año 2004, el Instituto Nacional de el Instituto Nacional de la Salud en Francia encarga a un grupo de psiquiatras y psicólogos de cierto prestigio que evalúen los resultados de las diferentes terapéuticas. Y ellos concluyen que el psicoanálisis en el estilo freudiano no tiene ningún éxito terapéutico. Fue obligado por el grupo de herederos de Freud, que son los lacanianos, que ese ya es el sumum del delirio, ¿no es cierto?, fueron obligados por el grupo lacaniano a eliminar el informe. Entonces ustedes se explican, claro, así es lógico, es el único que se enseña, nadie sabe los resultados, pero les recomiendo al que quiera profundizar Freud y el psicoanálisis eso. Bueno, la que sigue. Bueno, esta es Ana O por el traje. Bueno. Basta, me voy, listo. Está loco. ¿Sí o no? Hay un algo que te vende, yo no sé si la mirada. Bueno, y el pelo, qué sé yo. Bueno, este señor, este es bastante conocido, se llama Wilhelm Reich, W-I-L-E-M-R-I-S-H, nace en 1897 y muere en 1957. Él, acá yo, no es que discrepe, pero yo no he encontrado ningún artículo ni nada que... vamos más rápido, porque no voy a poder presentar al principal protagonista de esta charla. Que hubiera relaciones entre Freud y el marxismo. Y yo me acuerdo haber leído en su momento, y a su vez mi relación con comunistas ortodoxos durante mi juventud, ellos decían que Freud había nacido para justificar la chanchada de la burguesía. Entonces, ¿quién es el que hace el nexo, empieza el nexo entre la izquierda, ¿no es cierto?, y el psicoanálisis? Wilhelm Reich. Él argumentaba que la neurosis estaba enraizada en las condiciones, no solo en las condiciones socioeconómicas, sino en las condiciones sexuales. Y él decía que la causa fundamental del malestar social y de la cosa era la carencia de potencia orgásmica, que si uno recuperaba la potencia orgásmica, ¿no es cierto?, se llenaba de satisfacciones. Y que cada orgasmo, no importaba con quién, con chicos, con mujeres, con hombres, si es posible 7 veces por día, 365 días del año, qué sé yo, esto era genial.
Bueno, lo voy a abreviar porque si no, no quiero, de todo caso, después al que quiera ampliar la información estoy a disposición de facilitarle una documentación bastante grande. Se casó varias veces, se supone que él le hizo un aborto a una de sus mujeres, que inclusive se murió, la madre de la mujer esta se suicidó a raíz de esto. Él obligaba a sus mujeres a tener relaciones promiscuas con otros, practicó la homosexualidad, la zoofilia, etcétera, etcétera. Y hasta llegó a tal grado de delirio que construyó un aparato, porque él realiza una serie de investigaciones de laboratorio en biología, para lo cual no estaba formado, porque de Viena lo echan debido a los delirios que hacía. Una cosa, él recorría los barrios pobres, creo que lo contesto, ¿no? Los barrios pobres de Viena y psicoanalizaba y quería la liberación sexual total y qué sé yo. Bueno, en base lo echan, lo mandan a Suecia, que se va a Suecia. En Suecia dice haber descubierto, ¿no es cierto?, que en los seres vivos mana una potencia orgásmica cuando son sometidos a determinadas condiciones. De ahí también lo rajan porque dice, está loco, ¿de dónde va a sacar todo esto? Pero ustedes no saben, yo lo que admiro es el poder de convencimiento, de seducción, otra que el pastor Jiménez. ¿Me entienden? Entonces él agarra, o estos tipos que generan los delirios de suicidios en masa y qué sé yo, entonces se va a Estados Unidos y decide construir un aparato que mediante graduaciones de la temperatura es capaz de obtener la potencia orgásmica que emana del cosmos e incorporarla al organismo. Y construye yo no está la foto, por ahí si la busca en internet, es un ropero, va de un solo cuerpo, el tipo se mete ahí adentro, ¿me entiende? Y se llena de potencia. No quieran ni pensar los que usaron el coso entre ellos el canciller alemán Willy Brandt, que parece ser que era homosexual, ¿no es cierto? Se metían ahí, pero muchos dicen que mejoraron con esto. Es lógico, porque sí, debe haber pocas cosas más vinculadas a lo psíquico que la potencia masculina. Eso es obvio, ¿no es cierto? Bueno, todas estas locuras, la liberación sexual y demás, fíjense que este hombre va a ser el maestro del gran responsable del Mayo francés, de Herbert Marcuse. Y los estudiantes de la revuelta de París a la policía le tiraban los libros de Wilhelm Reich. Bueno, la que sigue es una muestra del ya loco con los aparatos estos con los que lograba después pasarlo al... Ahí lo tiene. No, este es el peor de todo, ponelo. Bueno, muy bien, Wilhelm Reich. A mí el que me lo descubrió, un libro que vale la pena leer, que muestra la influencia que tuvo él, es de un gran filósofo italiano contemporáneo, Augusto Del Noce, que se llama El erotismo a la conquista de la sociedad moderna, donde aparece toda esta, así que, bueno.